Paz de Dios, pequeños, el Señor les bendiga. Vamos a estudiar hoy la escuela dominical y vamos a hacer una pausa en nuestro estudio de los nombres de Dios, puesto que en muchas partes, incluyendo, bueno, México y algunos otros países, estamos muy cerca a celebrar el Día de la Independencia. En los Estados Unidos no, en los Estados Unidos la celebramos en julio, pero en México la celebramos ahora en septiembre. Vamos a ver una clase especial que se llama Libres, no esclavos. Así que cierra tus ojos, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos bendiga, que nos ayude y vamos a pedir al Señor sobre todo que su palabra se quede guardada en nuestro corazón. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque estás a nuestro lado, nos bendices, nos ayudas, Señor. Gracias por todo y en todo momento, Señor, te agradecemos y te amamos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a compartir la pantalla y como te decía, aquí la presentación. Bueno, denme un segundo. Como te decía, vamos el día de hoy a ver una clase especial. Esta es una clase especial, no está dentro de nuestro estudio de los nombres de Dios, sino es un paréntesis, no sé cómo llamarlo, pero una clase que se sale del tema, pero con ese estudio vamos a seguir la próxima semana. Entonces, la clase del día de hoy se llama Libres, no esclavos. Y la base bíblica la encontramos en Romanos 6, del 15 al 23. ¿Y qué tenemos que hacer, Gabriel, con la base bíblica? Leerla. Leerla. Ponle pausa a este video y lee la base bíblica. Una vez que ya hayas leído la base bíblica, quizás tengas muchas preguntas porque esta base bíblica, a pesar de que está cortita, no está fácil. Es una base bíblica un poco difícil. Pero vamos a explicar lo que quiere decir. ¿Y qué dice aquí, Gabriel? Libertad. ¿Y qué ves en el dibujo? Unas manos soltando a un pájaro. Unas manos soltando a una paloma. Este pajarito es un pajarito blanco, se considera un símbolo de la libertad y bueno, pues las manos soltándola es una cuestión de libertad. Pero, ¿qué viene a tu mente, Gabriel, cuando tú escuchas esta palabra, la palabra libertad? Libre. ¿Qué más? Salir de los problemas. Salir de los problemas. ¿Quién es una persona que no está libre? ¿Dónde está? En la cárcel. En la cárcel, o puede ser que esté encerrado en una casa, o puede ser que esté en el hospital y no pueda salir de ahí, o puede ser que, ¿qué más? ¿Qué más podría ser alguien que no está libre? Robado. Alguien que está secuestrado, exactamente. Bueno, entonces puede haber muchas cosas que simbolizan la libertad, pero también muchas cosas que simbolizan la esclavitud. Y Pablo, que escribió la carta a los romanos, les escribió a estos hermanos y les dio algunas pautas o algunos puntos importantes que ellos tenían que recordar a la hora de pensar en la libertad. Y vamos a leer el primero, Gabriel, ayúdame. La importancia de obedecer a Dios. Pablo les escribe, ay, perdón, que es muy importante que obedezcamos a Dios siempre, todo el tiempo. Pablo les dice, los hermanos que estaban en Roma, la mayoría eran judíos, entonces ellos estaban sujetos a la ley de Moisés. Ay, sorry, aquí se nos fue un error de dedo. Sujetos a la ley de Moisés. Y Pablo les explica y les dice, bueno, ya no es necesario que obedezcan la ley de Moisés al 100%, porque había cosas que ya no tenían que obedecer, pero ese no era un permiso para pecar. No es decir que, bueno, ya no hay que obedecer a Moisés, entonces tenemos permiso y tenemos libertad para hacer lo que se nos dé la gana o lo que nosotros queramos. No, así no era. Por eso Pablo escribe esta carta. ¿Y qué dice el último enunciado, Gabriel? El pecado trae consigo la muerte. El pecado trae consigo la muerte. ¿Te acuerdas cuando Dios le dijo a Adán y Eva, no coman de ese árbol porque el día que comieren, ciertamente morirán? Y entonces a lo mejor nosotros pensamos, ¿no? Que comiendo y muriendo. Y no fue así. Ellos no se murieron inmediatamente. Sin embargo, sí se murieron. Sí se murieron y tuvieron muchos problemas. Y ese pecado trajo al mundo la muerte.
trajo la muerte al mundo. Entonces, el pecado trae consigo la muerte. No significa, por ejemplo, dime un pecado, Gabriel, que cometen los niños. Robar. Robar, por ejemplo. ¿Qué te robas? Nada. No, yo nada, pero No. O sea, ¿qué se roban los niños? oh, Un juguetes. juguete. No significa que te robas un juguete y te vas a morir inmediatamente. Eso no significa. Pero estás dejando entrar pecado en tu corazón y el pecado te lleva a la muerte. Primero la muerte espiritual. Te alejas de Dios. Puede ser también a la muerte física. Y lo más terrible, la muerte eterna. Nunca vas a vivir con Cristo. Si mueres físicamente y tu corazón está sucio de pecado, no vas a ir al cielo, no vas a ir con Cristo, vas a vivir toda la eternidad en un lugar de tormento. Eso es lo que dice la Biblia. Así que el pecado trae consigo la muerte. Tienes que recordarlo para que tengas mucho cuidado en no pecar. El pecado te hace esclavo, porque cuando tú, por ejemplo, dices una mentira, ¿la mentira es pecado, Gabriel, sí o no? Sí. Cuando tú dices una mentira, tienes que decir otra para que no te descubran la primera mentira. Y luego tienes que decir otra para que no te descubran las otras dos. Y entonces es una bola de mentiras, 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 mentiras. Cuando tú desobedeces, se va haciendo una costumbre en tu corazón y desobedeces más veces. Cuando tú robas, como el ejemplo que puso Gabriel, pues ya te robaste una vez un lápiz, mañana te puedes robar otro, pasado te robas otro. Entonces se hace una costumbre. El pecado te esclaviza. Y si tú te das cuenta, cuando tú cometes un pecado, te da vergüenza y no quieres que nadie sepa lo que hiciste. El pecado trae consigo la muerte, la vergüenza. El pecado nos trata como esclavos. En el antiguo tiempo, en Roma, que es a los hermanos a quienes Pablo escribe, había algo que se llamaba clases sociales. Y las clases sociales, entre las clases sociales, había dos que Pablo menciona aquí. El esclavo y el siervo. El esclavo no era libre, no decidía. Por ejemplo, si el esclavo no decidía dónde iba, no decidía qué comía, no decidía nada. El esclavo no era libre. Si él quería cambiarse de casa, no podía. El esclavo no ganaba dinero por su trabajo. ¿Qué más? El esclavo, ¿qué más? ¿Qué pasaba con el esclavo? Pues a veces era maltratado el esclavo. Pero el siervo, muchas veces los siervos trabajaban en las casas por gratitud. O sea, las personas, los señores los habían ayudado, les habían salvado de algún peligro, y entonces ellos decían, yo me voy a quedar aquí contigo para servirte toda mi vida. Los siervos, aunque fuese poquito dinero, ganaban un salario, les pagaban por su trabajo, aunque fuera poquito. Y los siervos no eran maltratados porque eran personas libres. Entonces Pablo pone este ejemplo y les dice, si tú cometes pecado, vas a ser esclavo. Pero si tú cometes justicia, o sea, si tú obedeces a Dios, eso es la justicia, obedecer a Dios, vas a ser un siervo. El esclavo no tenía opción, no decía, oh, quiero ser esclavo o no quiero ser esclavo. El siervo sí. El siervo puede decir, quiero ser siervo. Pero el esclavo estaba obligado cumpliendo un trabajo. Muchas veces los esclavos habían sido traídos de otro lugar, habían sido arrebatados de sus familias, habían sido lastimados y muy, muy maltratados para llegar a Roma. Y bueno, como te repetía, el esclavo no tenía libertad de ir a donde él quisiera. La verdadera libertad no significa que tú puedes hacer lo que tú quieras, que yo puedo hacer lo que yo quiera, que Gabriel pueda hacer lo que él quiera. Eso no es libertad, porque tus deseos te van a llevar a pecar. Y entonces, ¿qué hace el pecado contigo, Gabriel? ¿Te convierte en? ¿Esclavo? No, en. ¿O esclavo? El pecado te convierte en esclavo. Tus deseos te llevan a pecar y ese pecado te convierte en esclavo. Por eso, la verdadera libertad no significa hacer lo que tú quieras. Mira lo que dice nuestro texto. ¿Puedes ayudarnos a leerlo, Gabriel? Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios, ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y
que dan como resultado a vida eterna. La vida eterna. La vida eterna. Romanos 6, 24, 22. 22, NTV. Eso significa nueva traducción viviente. Pero Pablo les dice, bueno, si quieren ser esclavos de algo, pues mejor que sean esclavos de Dios y no del pecado, porque el pecado te lleva a la muerte, pero Dios te lleva a la vida. O sea, si vamos a ser esclavos, mejor vamos a ser esclavos de Dios. Ahora dice, cuando hacemos las cosas que aman a Dios, que a Dios le agradan, eso nos lleva a la santidad. Ya hemos hablado mucho de la santidad, chicos, tienen que recordarlo. Y si no lo recuerdas, ve aquí al canal y fíjate las clases que hablan de santidad. Pero cuando tú practicas la santidad, tienes asegurada la vida eterna. Vas a ir al cielo, vas a vivir eternamente con el Salvador. Así que es importante que nosotros dejemos de pecar, nos concentremos en ser siervos de la justicia, es decir, obedecer a Dios. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga, que nos ayude en todo momento, que Él sea nuestro Salvador, que esté con nosotros todos los días. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos, Padre. Gracias porque eres bueno, por tu amor y tu misericordia. Gracias por la vida de los niños, Señor. Ayúdanos a amarte, a obedecerte, Señor, a serte fiel en todo momento, Padre. Gracias por tu amor y tu bondad. Señor, te amamos con todo nuestro corazón. En el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, chicos, perdónenme, aquí no puse el trabajo de la semana, se me olvidó ponerlo en la presentación, pero quería comentarte también que aún hoy en día existe la esclavitud en este tiempo y hay muchos niños que son esclavos de trabajo, trabajos duros, trabajos forzados. Así que toda esta semana, ¿qué te parece si oramos por ellos? Cuando te vayas a acostar o cuando vayas a comer o en la hora en la que tú haces tu oración diaria, acuérdate, dile al Señor, Señor, te pedimos por los niños que son esclavos. Te pedimos por las familias que están sufriendo, Señor. Vamos a orar por estos chicos. Chicos, el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Yo soy la hermana Sheina. Yo soy Gabriel. Nos vemos la próxima semana, chicos. Adiós. Bye.